Hola, voy a continuar con el tema de cómo cambió nuestra comprensión del universo, pero antes de entrar propiamente en el tema de astronomía, eh, quiero comentar que hay distintas maneras de contar la historia y una narrativa que es muy común, y esto no solo para astronomía, esto para ciencia, es contar como ciencia contra religión, que la revolución científica fue una reacción contra las doctrinas religiosas y bueno, y entonces como la Iglesia Católica le hizo un juicio a Galileo, bueno, pintan a la Iglesia Católica como los malos y hay muchos que se enfocan en eso. Pero les voy a mostrar que hay otra interpretación, otra manera de contar las cosas bueno, una que a mí en particular me gusta, y les voy a mostrar de algunos libros que he sacado, de los cuales he sacado este tema, que los avances, particularmente científicos, pero no solamente científicos, son rebeliones contra Platón y Aristóteles, ¿ok? Y Bertrand Russell escribió esta historia de la filosofía occidental allá por los años de la Segunda Guerra Mundial, y él comenta allí, hay una parte en que casi todo avance intelectual serio desde la revolución científica ha comenzado atacando una doctrina de Aristóteles. Pero ahora está este otro libro que yo mencionaba en las referencias. Este es un libro de Arthur Koestler, un personaje súper interesante. Eh, eh, Otro día puedo hablar de él. Pero bueno, en este libro que es acerca de la historia de cómo veíamos el universo, desde los babilonios hasta más o menos Newton, él comenta esto, tiene un capítulo eh, sobre Platón, Aristóteles, y él comenta que desde Platón y Aristóteles las ciencias naturales empezaron a caer, que hubo, él dice, eh, 3 siglos en Grecia donde hubo mucho impulso, y luego vinieron 15 siglos de oscuridad. O sea, él no está hablando de la Edad Media, o sea, está hablando de que incluso 300 años antes de Cristo, como que la cosa se frenó, ¿ok? Y él dice, en la línea divisoria entre esos dos periodos están Platón y Aristóteles, estos dos gigantes. Eh, Me olvidé de poner una imagen de ellos. Bueno, eh, el caso es que en este libro que es específico de astronomía, él comenta que, que la contribución de que Platón hizo a la astronomía fue aquí al final. La forma del mundo tenía que ser una esfera perfecta y todo el movimiento debía desarrollarse en círculos perfectos como el océano uniforme. Entonces, una manera de contar la historia de la ciencia es decir, mira, Platón y Aristóteles creían en la perfección y lo que dijeron se creyó por muchos siglos y no se eh, 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 desafiaba. Y bueno, y su influencia es tan fuerte. O sea, Platón, el sitio donde él enseñaba a sus estudiantes se llamaba la academia. Y de ahí viene la palabra academia. Cuando uno dice un académico, etcétera, viene de allí. Y el sitio donde Aristóteles enseñaba a sus estudiantes se llamaba liceo. Y de ahí viene la palabra liceo. ¿Ok? Y cuando uno lee la historia, hay muchas ciencias, no solo astronomía, o sea, medicina, eh, eh, química, muchísimas, siempre aparece típicamente Aristóteles. ¿Okay? Ahora, en el caso de astronomía, Platón sale. Y, y bueno, Koestler comenta que fue Aristóteles quien elevó la idea del movimiento circular a un dogma. Y él comenta, a mí me llamó mucho la atención, el temor al cambio. Él dice que Platón tenía miedo al cambio y que, bueno, en el universo, según Aristóteles, había dos regiones, el, el cielo y la tierra, y en el cielo todo era perfecto y nada cambiaba. Y de hecho, ahora en este curso van a ver muchísimas veces, eh, cuando sale alguien con la teoría de que, por ejemplo, el universo evolucionó, había los otros que pensaban, no, el universo es estático. Lo mismo vamos a ver con la historia de la Tierra. Cuando propusieron algunos que los continentes se movían, no, había otros que decían, no, la Tierra es estática. Y luego con la vida, Darwin propuso que evolucionaban los animales y otros decían, no, los animales son, o sea,
los que son. Y bueno, entonces eso del temor al cambio pareciera, según Koestler, que viene de Platón. ¿Ok? O sea, pensar en que las cosas son estáticas, no cambian y pueden ser perfectas, etcétera. Y bueno, y esto en otros contextos también critican hay autores que critican a Platón y Aristóteles en un contexto totalmente diferente. Karl Popper, en este libro La sociedad abierta y sus enemigos, dice que Platón y Aristóteles hicieron propaganda en contra de la abolición de la esclavitud. ¿Ok? Entonces, bueno, una acusación fuerte. Pero bueno, ok. Entonces, por eso cuando les ponía este diagrama de que Sócrates fue el profesor de Platón, Platón y Aristóteles, bueno, la influencia de Platón y Aristóteles en muchísimas ciencias fue fuerte. Bueno, este diagrama en otras charlas yo lo he usado poniendo aquí abajo a Euclides en la geometría, que es la geometría plana y se pensaba que el universo era así, un universo euclidio con tres líneas rectas perpendiculares definiendo cómo es, ¿no? Y ahora se está pensando que es curvo, etcétera. Bueno, ok. Ahora, les voy a hacer una exposición basada en este libro que he estado leyendo en los últimos días, eh, que me parece excelente. Este libro tiene más detalles técnicos que otros libros de popularización del tema. O sea, este no tiene miedo a poner fórmulas matemáticas y diagramas geométricos. Y de hecho les voy a mostrar unos cuantos diagramas geométricos. Comenzando con cómo Eratóstenes en el siglo III antes de Cristo, o antes de la era común, calculó el tamaño de la Tierra. O sea, él puso en dos ciudades al mismo tiempo, en Alejandría y en Siena, unos palos y midió cuando en Siena no había sombra, cuál era el ángulo, o sea, de la sombra en Alejandría. Y con eso calculó que este ángulo calculó era 7.2 grados y entonces, bueno, por geometría, este ángulo también. Y entonces calculó la circunferencia de la Tierra, 360 grados entre 7,2 grados, multiplicado por la distancia entre las dos ciudades, ¿no? Y en base a eso, calculó el tamaño de la Luna en un eclipse lunar, o sea, cuando la Luna se esconde detrás de la sombra de la Tierra. Fíjense, calcularon que desde el momento en que la Luna empezaba a esconderse en la sombra hasta que estaba totalmente escondida eran 50 minutos. Y luego, hasta que empezaba a aparecer la Luna de nuevo, eran 200 minutos. Y entonces, bueno, como bajo la suposición de que la Tierra y la Luna están muy, muy lejos del Sol y por lo tanto estas líneas son paralelas, hicieron la estimación de que el diámetro de la Luna es un cuarto del diámetro de la Tierra. ¿Ok? Luego, con este diagrama tan sencillo, con el tamaño de la uña y la semejanza de estos dos triángulos, eh, eh, calculó la distancia a la Luna. Bueno, o sea, había unos cuantos griegos que ya suponían que la Tierra era redonda y tal. O sea, eso no era, digamos, conocimiento o no era algo, un consenso entre todo el mundo, pero ya había unos cuantos que lo pensaban. Entonces ellos hacían estos cálculos. ¿Ok? Luego, Anaxágoras propuso que la luna no es una estrella, que la luna todo lo que hace es reflejar la luz del sol. Y con esa suposición Aristarco hizo este cálculo. Cuando la luna está justo media luna, supuso que este ángulo es de 90 grados, y conociendo la distancia de la Tierra a la luna, calcularon la distancia al sol. Y bueno, así fueron calculando un montón de cosas. La circunferencia, el diámetro, las distancias. Pero fíjense que para calcular una cosa usaron un resultado previo, ¿no? Y fueron como haciendo una escalera de resultados. Y
Y bueno, esto es algo que comenté la semana pasada, que el primero que hizo para la estelar fue Bessel. Pero fíjense, aquí él está apoyándose en el conocimiento de la distancia de la Tierra a la Luna, de la Tierra al Sol. Entonces es otro escalón más en el conocimiento de las distancias. Y bueno, eso en astronomía lo llaman la escalera de distancias cósmicas. O sea, bueno, creo, no sé si aquí llegan a mencionar estos comienzos con la distancia de la Tierra, el tamaño de la Tierra, la distancia de la Tierra a la Luna, etcétera. Pero bueno, así hacen en astronomía, miden algo y en base a esa medición calculan otra cosa y calculan otra cosa y esto es una escalera. Y bueno, y esto muestra que hay varias maneras de llegar a la constante de Hubble, que es algo que comentamos la semana pasada, que distintos métodos están dando resultados un poco diferentes, pero el margen de error no coincide, o sea, eh, eh, que esto era lo que comentaba la semana pasada, esta zona celeste y esta zona rosa no se intersectan últimamente. Y entonces eh, hay dudas, algunos lo llaman una nueva crisis cosmológica, ¿no? Ahora, un comentario acerca de esa constante, porque es tan importante, y esto es una simplificación. La ley de Hubble, o ley de Hubble-Lemaitre, se puede escribir así simplemente. La velocidad a la que se aleja una galaxia de nosotros, es una constante por la distancia a la que está esa galaxia. Ahora, como ustedes recordarán, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Eh, y entonces, si igualamos, como estas dos son fórmulas para la velocidad, podemos igualarlas y tenemos esto. Ahora, la d la podemos cancelar, la distancia, y nos queda h0 igual a 1 entre t y podemos despejar t. Esto es lo que llaman el tiempo de Hubble. Simplemente la inversa de la constante. Y esto, suponiendo que, que, que la velocidad, o sea, que hay linealidad, que no hay otros términos de otros órdenes, y suponiendo que la constante es constante, o sea, que no ha realmente constante desde el tiempo del Big Bang, esto da un estimado, digamos, un estimado de primer orden de la edad del universo. ¿Ok? Y bueno, no he tenido tiempo de ponerlo allí, pero lo que es engorroso para hacer las cuentas es que la constante la dan en unas unidades, eh, o sea, lo que es engorroso es hacer el cambio de unidades, porque lo que hacen es darlo en unas unidades que son astronómicas, especiales, ¿ok? Pero bueno, pueden ver la hoja de cálculo que puse. Por ejemplo, suponiendo que esta es la constante de Hubble, haciendo las conversiones, bueno, eso me da 14 billones de años, lo cual no está mal, ¿no? Con esta otra me dio esto, 13.3, pero billones, pero bueno, como dije, hay muchas suposiciones. O sea, de hecho, eso no, así no es como calculan la edad del universo realmente. Esto es una simplificación, una primera aproximación. Ok. Otra cosa que aprendí en el libro de Big Bang de Simon Sink, esto no lo sabía, es que en las observaciones de Galileo con su telescopio, él pudo observar las fases de Venus. O sea, así como las fases de la Luna, decimos cuarto menguante, media luna, cuarto creciente, luna, luna llena, y luego, bueno, luna, que es lo opuesto a luna llena. Bueno, en fin, están las fases de la luna. En fin, que él observó las fases de la luna y según Coco, eh, cuando Venus está en esas posiciones debería verse de esta manera. O sea, es como aquí estaría llena, aquí estaría la mitad y aquí estaría de esta manera. Y si fueras como Ptolomeo decía, que Venus daba vueltas alrededor de la Tierra con este círculo, ese epiciclo, las fases de la Luna serían totalmente diferentes.
Y lo que Galileo vio fue lo que Copérnico, el modelo de Copérnico pronosticaba. Entonces, esto se considera una evidencia de que Copérnico tenía razón. La verdad que a mí alguna vez me habían dicho, es una cuestión geométrica, por conveniencia, más sencillo el modelo Copérnico. Pero nunca me habían dicho que esta observación de Galileo fue, para mí me parece como contundente argumento en favor de Copérnico. Bueno, en el libro también entra en detalles de la teoría de la relatividad y de física nuclear, pero bueno, de la teoría de la relatividad quiero comentar eh, que Einstein pronosticaba que la luz que la gravedad del Sol, al ser el Sol tan grande, iba a hacer torcer la luz que venía de las estrellas. ¿Ok? Y para eso les voy a mostrar, bueno, aquí están Einstein y Eddington. Les voy a mostrar un video